Informe para una academia. Frank Kafka. Excelentísimos académicos, me han hecho ustedes el honor de pedirme que le presente a esta academia un informe sobre mi vida anterior de simio. Desgraciadamente no puedo atender a esta petición. Me separan ya casi 5 años de la simiedad, tal vez un tiempo escaso si se mide con el calendario, pero infinitamente extenso al atravesarlo al galope, tal y como yo he hecho, acompañado a ratos por personas encantadoras, consejos, aplausos y música de charangas, pero estando solo en realidad, porque todo aquel cortejo, para permanecer dentro de la imagen, se mantenía alejado de la barrera. Esta hazaña nunca se habría podido realizar si yo me hubiese querido aferrar con obstinación a mis orígenes, a esos recuerdos de juventud. Y precisamente esa renuncia a cualquier obstinación supuso el mayor precepto que hube de imponerme. Yo, un mono libre, decidí someterme a ese yugo, pero cada vez se me iban borrando más mis recuerdos. Si bien en un principio, en el caso de que lo hubiesen permitido los hombres, tuve la opción de regresar a través del gran pórtico que forma el cielo sobre la tierra, a consecuencia de mi castigada evolución hacia adelante. El citado pórtico se hacía cada vez más bajito y estrecho, y yo cada vez me encontraba mejor y me sentía más integrado en el mundo de los humanos. Aquella tempestad que desde mi pasado estaba agitándose tras mí se fue calmando. Hoy tan solo es una corriente de viento que refresca mis talones y el agujero a través del cual pasa en la lejanía y por el que ya pasé yo un buen día, se ha vuelto ahora tan pequeño que si yo tuviese la fuerza y la voluntad necesaria para ir hacia él, debería arrancarme la piel a jirones para lograr atravesarlo. Y como me gusta para ello emplear imágenes, con toda claridad les digo que su simiedad, señores míos, si es que ustedes tienen algo parecido tras de sí, no podrá serle más lejana que a mí la mía. Sí es cierto que la hormiguea en los talones a todo el que anda por la tierra, tanto a un pequeño chimpancés como al gran Aquiles, pero en un sentido más restringido, sí que puedo responder a sus preguntas y hasta me agradaría poder hacerlo. Lo primero que yo aprendí fue a dar la mano. Un apretón de manos constituye siempre una prueba de sinceridad. Hoy, estando en el punto culminante de mi carrera, la palabra franqueza también puede añadirse al apretón de manos. Nada esencialmente novedoso aportará a esta academia, quedando muy por debajo de lo que se me ha solicitado y de aquello que aún no puedo decir ni con mi mejor voluntad. Pero lo que sí puedo es mostrarle las directrices por las que alguien que fue simio ha irrumpido en el mundo de los humanos para establecerse en él. A pesar de ello, no podría decir con seguridad las insignificantes palabras que vienen a continuación si no estuviera seguro de sí mismo por completo y si mi papel en todos los escenarios importantes de varietes de este planeta civilizado no se hubiese apuntalado hasta niveles imperturbables. Tengo mis orígenes en la Costa de Oro. Sobre la manera en cómo fui capturado, tengo que basarme en los informes de terceros. Una expedición de caza patrocinada por la empresa Hankebek. Desde entonces he apurado con el guía más de una buena botella de vino. Se encontraba al acecho entre unos matorrales cercano a la orilla del río cuando entre mi manada acudí a beber allí al atardecer. Nos dispararon y solo me alcanzaron a mí con 2 balazos, uno leve en la mejilla que me dejaría una rojiza cicatriz grande y carente de pelo que me valió para ganarme el desagradable mote de Pedro el Rojo, que, además de totalmente inexacto, podía haber sido inventado por un simio, como si únicamente me distinguiera por esa mancha roja en la mejilla de Pedro, un mono amaestrado, muy conocido en algunas partes,
que hace poco tiempo reventó. Dicho sea de paso, el segundo disparo me acertó debajo de la cabeza. Fue grave y a él le debo esta leve cojera que aún sufro. Hace poco pude leer en un artículo de uno de esos 10.000 majaderos que se manifiestan sobre mí en los periódicos, que mi naturaleza de mono no está subyugada del todo todavía, y como prueba de ello alegaban que me gusta quitarme los pantalones ante las visitas para mostrarle el lugar de entrada de la bala. A ese sujeto habría que arrancarle a balazos uno a uno los deditos de la mano con que escribió eso. Yo puedo quitarme los pantalones delante de quien me dé la gana. Allí no encontrará más que un pelo bien cuidado y la cicatriz de un... Elegiré ahora una palabra determinada para un fin determinado que no se puede malinterpretar. De un infausto disparo. Todo está muy claro. No hay nada que ocultar. Cuando se trata de la verdad, hasta el de horizontes más prometedores se quita de encima los mejores modales. Y si ese escritorcito se quitara sus pantalones cuando tenga alguna visita, la cosa tendría sin duda otro matiz. Y admito como señal de racionalidad el que no lo haga, pero que me deje entonces con sus exquisiteces. Y mi propio recuerdo comienza poco a poco cuando me desperté después de aquellos disparos dentro de una jaula en el puente del vapor de Hangebeck. No se trataba de una jaula con rejas en las 4 paredes, sino más bien de 3 rejas sujetas a un cajón que formaba así la cuarta pared. Aquel recinto era demasiado bajo para estar de pies y demasiado estrecho para poder sentarme, y yo debía permanecer en cuclillas, con las rodillas dobladas y temblando sin parar. Y, además, vuelto hacia el cajón, ya que probablemente no quería ver a nadie y tan solo deseaba esconderme en la oscuridad, mientras que los barrotes posteriores se me clavaban en el cuerpo. Esta manera de encerrar a los animales salvajes está considerada ventajosa en una primera etapa y, a día de hoy, bajo mi punto de vista humano, creo que es efectivamente así. Entonces, no era de esa opinión. Me encontré sin salida alguna por primera vez en la vida, al menos no la había directa. Ante mí, de frente, se encontraba el cajón, construido firmemente tablero a tablero. Entre los tableros sí había, de un lado a otro, una rendija que al descubrir saludé con un dichoso aullido de incomprensión, pero no era lo suficientemente ancha para poder estirar el rabo, y tampoco fui capaz de ensancharla, ni con toda la fuerza de un simio. Según después me contaron, yo debía de hacer mucho menos ruido de lo habitual, de lo que dedujeron que moriría pronto, o que, en el caso de que lograse sobrevivir a esa primera y crítica etapa, sería fácil de domesticar. Sobreviví a esa etapa, sollozar medio ahogado, buscarme las pulgas bajo el dolor, lamer los cocos cansinamente, golpear la pared del cajón con la cabeza, sacar la lengua al que se acercase. Esas fueron las primeras actividades de mi nueva vida. Con todas ellas siempre tenía la misma sensación, no tener salida. Hoy tan solo puedo explicar con palabras humanas lo que sentía como mono y, en consecuencia, lo falseo. Pero si bien es verdad que ya no puedo alcanzar la antigua verdad del mono, al menos mi descripción apunta hacia esa dirección. De eso no hay duda ninguna. Hasta ese momento había tenido multitud de salidas y ya no tenía ninguna. Estaba encantado. Si me hubiesen clavado, con ello no hubiese disminuido mi libertad. ¿Y por qué era así? Rásgate la carne entre los dedos de los pies, no podrás encontrar el motivo.
constríñete por detrás contra la barra de la jaula hasta partirte en dos. Tampoco encontrarás razón alguna. No tenía salida, pero debía conseguir una, pues no podría vivir sin ella. Quedándome junto a la pared de aquel cajón, hubiese acabado estirando las patas sin remedio. Los monos de Hangebe están destinados a la pared del cajón. Por ello dejé de ser mono. Un razonamiento claro y hermoso que debí urdir con mi barriga, pues los simios piensan con la barriga. Estoy temiendo que no se comprenda con claridad lo que yo entiendo por salida. Utilizo el término en su acepción más común y compleja. No hablo de libertad intencionadamente. No me estoy refiriendo a esa gran sensación de libertad en todas las direcciones. La conocí cuando era mono y he conocido a hombres que la pretendían. Yo particularmente no exigía libertad, ni entonces ni ahora. Al margen de todo ello, los hombres se engañan unos a otros con eso de libertad con bastante frecuencia. Así como la libertad es uno de los más sublimes sentimientos, el correspondiente engaño también figura entre los más elevados. Cuando trataba en la Varietes, antes de salir a escena, he contemplado a menudo cómo una pareja de virtuosos hacía ejercicios sobre el trapecio en las alturas. Se proyectaban al aire, saltaban, se balanceaban, flotaba uno hasta los brazos del compañero y uno sujetaba al otro con los dientes por los pelos. Eso también es libertad humana, pensé. Insuperable movimiento. Oh, caricatura de nuestra naturaleza, de nuestra madre naturaleza. Oh, caricatura de nuestra madre naturaleza. Ni un solo edificio permanecería en pie ante las carcajadas de los simios a la vista de este espectáculo. Yo no quería la libertad de ninguna manera, tan solo una salida a la derecha o a la izquierda, hacia algún sitio. No tenía más pretensiones. Aunque la salida fuese solo un engaño, mi pretensión era pequeña, así que el engaño no podía ser mayor. Seguir adelante, seguir adelante. Nunca permanecer con los brazos sujetos a los barrotes ni pegado a las paredes del cajón. Hoy lo veo con claridad. Sin haber logrado una serenidad interna tan grande, no me hubiese salvado jamás. Todo lo que he logrado ser, de hecho, se lo debo a la serenidad que después se apoderó de mí durante los primeros días de travesía en el barco. Esa serenidad, por otra parte, se la debo a los pasajeros del barco. A pesar de todo, era buena gente. Recuerdo agradablemente el sonido de sus vastos pasos que, por aquel entonces, retumbaban en mi amodorramiento. Tenían las costumbres de hacer todo con lentitud. Cuando uno de ellos pretendía restregarse los ojos, levantaba la mano como si fuera la aguja de una romana. Sus chistes eran groseros, pero afables. Sus risas siempre estaban mezcladas con una tos que parecía peligrosa, pero que no era nada. Siempre tenían en la boca algo que poder escupir y le daba igual la dirección en que lo hacían. Siempre estaban quejándose que mis pulgas les saltaban encima, pero no se enfadaban nunca conmigo por ellos. Nunca se enfadaban conmigo por ello. Sabían que entre mi pelaje crecían las pulgas saltarinas y con eso se conformaban. Algunos de ellos, a veces, estando libres de servicio, se sentaban en semicírculo alrededor mío y apenas hablaban, sino que se arrullaban uno a otro. Fumaban en pipa mientras se echaban sobre los cajones. Se daban con las manos en las rodillas en cuanto yo hacía el más leve movimiento y, tomando un palito, de vez en cuando me hacían cosquillas donde más me gustaba. Si hoy me invitasen a hacer un viaje en aquel barco, rechazaría la invitación sin dudar.
pero también aseguro que no solo tengo recuerdos desagradables del tiempo que pasé en el entrepuente del barco. La serenidad que logré adquirir entre esas gente me impedía cualquier intento de huida. Desconozco si la huida era posible, pero creo que sí. Para un simio la huida siempre es posible. Con mis actuales dientes debo ser cuidadoso hasta para partir un cacahuete. Pero entonces, con tiempo, hubieses logrado abrir el cerrojo de la jaula a mordiscos. No lo hice. ¿Qué hubiese logrado con ello? Me hubiesen capturado otra vez nada más asomar la cabeza y me hubiesen encerrado en otra jaula peor. O, sin que se dieran cuenta, me hubiese escapado a las jaulas de otros animales, como las serpientes gigantes que estaban justo frente a mí, y hubiese expirado entre sus abrazos. O hubiese podido llegar incluso hasta cubierta, escondido para saltar por la borda, a saltar por la borda y flotar unos momentos sobre el océano y ahogarme a continuación. Actos desesperado. No era capaz de razonar de forma humana, pero me comportaba como si lo hubiera hecho bajo la influencia de mi alrededor. No era capaz de razonar, pero sí de observarlo todo, con serenidad. Veía a aquellos hombres caminar de aquí para allá, siempre las mismas caras, los mismos movimientos, de manera que a veces parecían ser solo uno. Andaban sin que nadie los molestara. Dentro de mí despuntaba un destino superior. Nadie me prometió que se levantaría aquella reja si me volvía como ellos. No se hacen estas promesas para que se cumplan algo en apariencia imposible, pero si se cumple ese algo, aparecen promesas después, precisamente allí donde se las había buscado antes sin éxito. Eso sí, no había nada en esos hombres que me atrajera. Si hubiese sido partidario de la mencionada libertad, hubiera preferido sin duda el océano a aquella salida que me mostraba la oscura mirada de esos hombres. En todo caso, ya lo había estado observando desde hacía mucho tiempo antes de pensar en estas cosas. Sí, ese cúmulo de observaciones fue lo que me guiaba en una dirección determinada. Era fácil imitar a la gente. En los primeros días ya sabía escupir. Después nos escupíamos a la cara unos a otros. La diferencia estaba en que después yo me limpiaba el rostro a lametazos. Ellos no. Al poco fumaba en pipa como un viejo lobo de mar. Y si a continuación introducía mi pulgar en la cazoleta, todo el mundo en el entrepuente gritaba de entusiasmo. Lo que aún no entendía era la diferencia entre la pipa llena y la pipa vacía. Lo que más me costó fue la botella de aguardiente. Me atormentaba su olor. Me obligué con todas mis fuerzas, pero necesité semanas para superarlo. La gente curiosamente se tomaba estas luchas internas más en serio que cualquier otra cosa en mí. No llego a distinguirlos en mi recuerdo, pero había uno de ellos que acudía una y otra vez, solo o junto a sus camaradas, de día o de noche, a cualquier hora. Se colocaba ante mí con la botella y me daba clases. No me entendía y pretendía descifrar el enigma de mi ser. Descorchaba la botella sin prisa alguna para mirarme después y comprobar si había entendido. Confieso que yo lo miraba con una atención cada vez más furiosa y atropellada. Semejante aprendiz de hombre no encuentra en ninguna parte a mejor instructor de hombre. Una vez había descorchado la botella, se la llevaba hacia la boca. Yo, detrás de él hasta el gaznate, él asentía con la cabeza en señal de satisfacción conmigo y se llevaba la botella a los labios. Yo, entusiasmado con esa paulatina comprensión, me rascaba entre chillidos
todas las partes de mi cuerpo donde alcanzaba. Él se alegraba, se llevaba la botella a los labios y daba otro trago. Yo, impaciente y desesperado por imitarlo, me ensuciaba en mi jaula, lo que a él le producía una gran satisfacción. Era entonces cuando, alejando la botella de sí y levantándola con energía otra vez, echándose para atrás en demasía con la intención de destruirme, la apuraba de un trago. Yo, cansado por ese anhelo excesivo, no podía seguirlo más y me colgaba en los barrotes con debilidad, mientras él concluía su clase teórica pasándose la mano por la tripa y sonriendo pícaramente. Después comenzaba la parte práctica. ¿Es que no me había dejado lo suficientemente exhausto la teoría? Claro que sí, agotado completamente. Es parte de mi destino. A pesar de ello, agarraba la botella, lo mejor que era capaz, la descorchaba temblando, y con el éxito venían a mí poco a poco nuevas energías. Alzaba la botella sin apenas diferencias entre el original y yo. La llevaba a mis labios y la arrojaba con repugnancia, verdadera repugnancia. A pesar de que se encontraba vacía y solo producía olor, la arrojaba al suelo con repugnancia para decepción de mi maestro y con mayor decepción por mi parte. A ninguno nos consolaba el hecho de que, después de haberla arrojado, no hubiera olvidado pasarme bien la mano por la tripa y sonreír con picardía al mismo tiempo. Así es como solía transcurrir la clase, y en honor a mi maestro, debo decir que nunca se enfadó conmigo. Es verdad que en ocasiones me acercó su pipa encendida a mi pelambre y que en alguna parte donde yo no podía llegar fácilmente, comenzó a chamuscarme, pero en ese mismo momento él la apagaba con su enorme y bondadosa mano. No se enfadaba conmigo. Entendía que pertenecíamos al mismo bando contra la naturaleza del simio y que yo llevaba la peor parte. Aún así, menuda victoria, tanto para él como para mí, el anochecer en que, ante un numeroso grupo de espectadores, tal vez se celebrase una fiesta, pues sonaba un gramófono y se paseaba un oficial por el puente, sin que nadie se fijara en mí, cogí una botella de aguardiente que habían abandonado en mi jaula por descuido, la descorché según las instrucciones ante una creciente expectación pública. Sin pensarlo, me la llevé a los labios sin alterar el gesto, como un profesional, moviendo en redondo los ojos con el gaznate, subiendo y bajando sin pausa. Vacié la botella real y efectivamente, a continuación la tiré como un artista, no como un desesperado. En verdad que se me olvidó pasarme la mano por la tripa, pero en su lugar, como no podía obrar de otra manera y en algo me impulsaba, pues tenía embriagados los sentidos, exclamé: ¡Hola! Emití un sonido humano. Así entré en la comunidad de los hombres y sentí su eco como un beso sobre todo mi cuerpo empapado en sudor. Escuchad, está hablando. Lo repito, imitar a los hombres no me seducía, lo hacía porque buscaba una salida. Por ningún otro motivo, no había conseguido mucho con aquella victoria. Al poco me faltó la voz de nuevo. Solo después de unos meses me vino otra vez. Mi repugnancia a la botella de aguardiente se acrecentó, pero mi camino ya estaba marcado para siempre. Cuando me entregaron en Hamburgo al primer domador, reconocí enseguida las dos posibilidades que se me ofrecían: un parque zoológico o las Varietes. No lo dude, concentra todo tu esfuerzo en ir a Variete. Es la salida. El parque zoológico supone una nueva jaula con barrotes. Si entras en ella, estarás perdido, pensé. Y bien que aprendí, señores míos. Ay,
Se aprende cuando hay que aprender, cuando se quiere una salida. Se aprende sin tenerse en cuenta a uno mismo. Uno se vigila con el látigo y se despedaza ante cualquier mínima resistencia. Mi naturaleza de simio salió y se apartó de mí dando vueltas a velocidad de vértigo, de manera que mi primer maestro se convirtió, como consecuencia, casi en un mono, y pronto tuvo que dejar las clases para internarse en un centro de salud. Por suerte, al poco tiempo salió de nuevo, pero desgasté a muchos maestros y hasta a varios a un mismo tiempo. Cuando estaba ya más seguro de mis habilidades, cuando la opinión pública se interesaba por mis progresos, cuando mi futuro comenzó a brillar, contraté a mis maestros yo mismo. Los hice sentarse en 5 habitaciones consecutivas y aprendí con todos ellos a un mismo tiempo, saltando de una habitación a otra continuamente. Menudo progreso, menuda irrupción de los rayos del saber desde cualquier rincón al cerebro que despierta. Me hacía feliz, no puedo negarlo, pero reconozco también que ya no lo valoraba entonces y hoy mucho menos. A través de un esfuerzo que hasta ahora no se ha vuelto a repetir en el mundo, he logrado la formación media de un ciudadano europeo. Esto en sí tal vez no sea nada, pero es mucho en cuanto que logro ayudarme. Pero es mucho en cuanto que logró ayudarme a salir de mi jaula a través de una salida excepcional, una salida humana. Hay una muy acertada expresión, largarse a la chita callando. Eso es lo que yo hice, me largué a la chita callando. No existía otra opción si tenía en cuenta que no podía elegir la libertad. Cuando echo un vistazo a mi transformación y a lo que he conseguido hasta ahora, ni me quejo ni tampoco me muestro contento. Las manos en los bolsillos de los pantalones, la botella de vino sobre la mesa, me mantengo medio tumbado, medio sentado en la mecedora y miro por la ventana. Cuando llega visita, la recibo como se merece. Mi empresario permanece sentado en la antesala. Si toco al timbre, acude y escucha lo que tengo que decirle. Cada noche hay una función y obtengo éxitos que apenas ya pueden superarse. Cuando, cuando llega visita, la recibo como se merece. Mi empresario permanece sentado en la antesala. Si toco al timbre, acude y escucha lo que tengo que decirle. Cada noche hay una función y obtengo éxitos que apenas ya pueden superarse. Cuando regreso a casa tarde, después de banquetes, congresos científicos o reuniones agradables, me espera una pequeña y semi amaestrada chimpancés y me dejo llevar en su compañía a la manera de los monos. Durante el día no quiero verla porque posee en la mirada esa turbación de todo animal domado y de concertado. Solo yo me doy cuenta de ello y no puedo soportarlo. En conjunto he conseguido, sin duda, lo que pretendía. Que no digan que no ha merecido la pena. Por los demás, no quiero la opinión de ningún hombre. Tan solo pretendo difundir conocimientos, solamente informo. Y también a ustedes, excelentes académicos, solamente les he informado.